la sesión. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Señorías, este es el último debate de la legislatura. Y a estas alturas, señor Rajoy, usted es heredero de sí mismo. Le diré cuál es el balance de su gestión. En primer lugar, su reforma laboral lo que ha hecho ha sido destruir empleo y cercenar los derechos laborales de los trabajadores. Hoy hay 584.000 empleos menos y ustedes han instaurado el contrato único, a tiempo parcial y temporal. Nunca como hoy, señor Rajoy, ha habido tanta precariedad laboral en nuestro país. En segundo lugar, los españoles hoy, después de 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, pagan 23.000 millones de euros más en impuestos. Y en tercer lugar, señor Rajoy, usted es un presidente que se comunicaba con los españoles a través de un plasma y con un delincuente a través de un SMS. Sí, señor Rajoy, sí. Esos son sus logros, señorías del Partido Popular. Pido silencio. Sus logros. ¿Y cómo pasará usted a la historia de España? Será por 3 conceptos. Uno, precariedad; el segundo, impuestos; y el tercero, Bárcenas, señor Rajoy. Bárcenas. Señor Rajoy, usted ha venido a esta Cámara en un ataque de falsa modestia a decir con la boca pequeña: no, señorías, el mérito no es mío, es de los españoles. Y yo le digo, señor Rajoy, ¿usted qué sabe de los españoles? O mejor, cuando usted habla... Sí... O mejor, cuando usted habla de los españoles, ¿a qué españoles se refiere? Mire, usted ha proclamado que en las cafeterías de España se comenta ya el fin de la crisis. Sus ministros hablan de la alegría de los trabajadores y trabajadoras. Incluso su vicepresidenta se permite el lujo de decir que en las calles de España se respira felicidad. Y yo me pregunto, señor Rajoy, como se pregunta a la mayoría de españoles, ¿pero a qué cafeterías ustedes frecuentan, señor Rajoy? ¿Por qué calles ustedes pasean? ¿Con qué gente ustedes hablan, señor Rajoy? Mire, yo no sé con quién habla usted. Lo que sí tengo muy claro es que ustedes no hablan con los más de 3 millones de desempleados de larga duración en nuestro país. Usted no habla con los 400.000 jóvenes emigrados por la falta de oportunidades dentro de nuestro país, con los 7.000 jóvenes científicos que han tenido que emigrar como consecuencia de sus recortes en políticas científicas. Usted no habla, señor Rajoy, señores del Gobierno, con las mujeres que cobran ahora mismo un 24% menos de sueldo que sus compañeros varones. Por no hablar, señor Rajoy, usted no habla ni con las 32.000 familias desahuciadas el pasado año, mientras el Estado, por una decisión política de su Gobierno, lo que hace es comprar con los impuestos de los españoles, incluso también de las familias desahuciadas, viviendas vacías al sector financiero. Su autocomplacencia, señor Rajoy, está injustificada. Es más, me atrevería a decir que no se la cree ni usted, que es una pose electoral. Señorías, se ve que a falta de méritos propios el Gobierno lo que ha hecho ha sido apropiarse de los méritos ajenos. Y nosotros nos alegramos, claro que sí, de los buenos datos macroeconómicos de nuestra economía. Porque no somos como ustedes, no somos como usted, señor Montoro. La mejora es, sin duda alguna, como bien ha dicho el presidente del Gobierno, gracias a los españoles, a su sacrificio. Pero también es gracias a la bajada del precio del petróleo, y lo siento, señor Rajoy, en eso usted nada tiene que ver. También tiene que ver con la depreciación del euro y tiene que ver con tener por fin un Banco Central Europeo comprometido con las políticas de crecimiento y también, como bien ha dicho usted en su intervención, por las políticas de demanda agregada impulsadas por las instituciones europeas. Políticas, por cierto, que nada tienen que ver con su Gobierno, que es absolutamente irrelevante en la Unión Europea, y tienen que ver, sí, con las políticas impulsadas por los gobiernos socialdemócratas. Miren, señor Rajoy, señorías, miren, la prueba del algodón de lo que estoy diciendo es la evolución de la prima de riesgo en nuestro país durante los últimos 3 años y medio. Es la que menos ha mejorado en los últimos 3 años y medio de las economías periféricas de la Unión Europea, de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Y sí, es cierto que tenemos previsiones de crecimiento económico positivas y nos alegramos por ello. Pero también tiene usted que decir, señor Rajoy, que son igual o inferiores
que las que ahora mismo se están registrando en economías como la sueca, como la del Reino Unido, como la portuguesa o como la irlandesa. Usted, señor Rajoy, en su intervención inicial ha presumido sobre la evolución de los precios, pero no dice toda la verdad. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Miren. La recuperación debe de ser justa o no será. Y para que la recuperación sea justa tiene que beneficiar al 90% de los españoles, que son siempre los que ustedes marginan con sus políticas y con sus decisiones. Para que la recuperación sea justa, ¿sabe lo que tiene que pasar, señor Rajoy? Tienen que reconquistarse los derechos y libertades que ustedes han desmantelado desde el Gobierno. Señorías, los españoles exigen, y con mucha razón, una política decente, una política limpia. Un cambio de política donde se haga más que se diga, que el hacer sustituya al decir. Miren, ¿qué fue de la promesa del Gobierno? ¿Se acuerdan, señorías? De crear 3,5 millones de empleos y 1 millón de empresas a lo largo de esta legislatura. ¿Qué fue de esa promesa, señor Rajoy? La realidad es que hay 584.000 empleos menos y hay 100.000 empresas menos en nuestro país. Y hoy tiene usted la desfachatez de venir aquí a prometer otros 3 millones de empleos. Pero, hombre, un poco más de prudencia en sus declaraciones, señor Rajoy. ¿Qué fue de su promesa de que salvar a los bancos en nuestro país no iba a costar un céntimo de euro? ¿Se acuerdan, señorías? La realidad, señorías, por mucho que usted intente taparla, señor Rajoy, es que España fue rescatada. Sí, fue rescatada como consecuencia de la pésima gestión que hicieron ustedes de Bankia. Fue rescatada. Le recuerdo, señor Rajoy, portada del diario El País. Míreme bien, señor Rajoy. Rescate a España. Diario El Mundo, señor Rajoy. Silencio para que se oiga lo Señor Rajoy, míreme un segundo. Bueno, si ya la conoce. Rescate sin humillación. Señora Ayala, le ruego silencio, señora Ayala. Sí. Rescate a la banca. Tranquilos, señorías. Un segundo. Señorías, portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Es rescate. Así que, claro, el problema, señorías, es que ¿quién miente, señor Rajoy? ¿El Mundo, El País, La Vanguardia, el Financial Times? ¿O miente usted? Miente usted, señor Rajoy, miente usted. El gobierno socialista evitó el rescate y ustedes provocaron el rescate, señor Rajoy. Y sí, señor Rajoy, hubo rescate. Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy. Hombres de negro, troika y memorándum. ¿Y saben para qué? Todo para salvar al soldado rato. Ese fue el problema, señor Rajoy. Sí. ¿Saben? Hago mías unas palabras del señor Rajoy en el debate de investidura. ¿Saben cuáles fueron? Hay que decir la verdad, aunque duela. Así que, señorías del Partido Popular, digo la verdad, aunque duela. Sí. Van 70.000 millones de euros pagados por todos los contribuyentes cuando el señor de Guindos, que ya no está, dijo que no iba a costar un céntimo de euro salvar a los bancos. ¿Y qué fue? ¿Qué fue, señorías, de esa promesa del presidente del Gobierno de que no iba a reducir la prestación por desempleo? ¿Se acuerdan? La realidad es que la han recortado en 12 puntos y esa ha sido su decisión política más cruel, porque a quien está afectando de verdad es a la gente más desamparada en nuestro país, sobre todo a los mayores de 50 años que están desempleados. Así que qué gran fraude, señor Rajoy, su gestión al frente del Gobierno. Y hoy viene usted aquí después de 3 años de un destrozo descomunal, para anunciar unas medidas, algunas de ellas, señorías, que anuncia el Gobierno y el presidente
por séptima vez en esta Cámara. Otras, desde luego, lo que no van a hacer es paliar el daño que ustedes han causado con su gestión al frente del Gobierno. Miren, el plan integral de apoyo a la familia del señor Rajoy, el que ha anunciado hoy aquí, ha sido anunciado... Si el problema es que no lo ponen en marcha. Miren, ha sido anunciado en esta Cámara el 1 de febrero del año 2012, en febrero de 2013, en mayo de 2013, en junio de 2014 y en enero de 2015. ¿Y vienen ustedes ahora a decir que lo van a hacer al final de la legislatura? Respecto a las tasas judiciales, señor Rajoy, no entiendo muy bien lo que usted dice aquí en esta Cámara y el documento que ustedes han repartido a la prensa. Vamos a ver, ¿ustedes revisan o suprimen las tasas judiciales? Yo le digo, da igual, mi propuesta, y ojalá usted la cumpla, es derogar la ley de tasas judiciales en nuestro país. Y claro, señorías, claro, 3 años después de haber vendido hipotecas y viviendas sociales a fondos buitres, llega el señor Rajoy y nos dice que va a aprobar una ley de segunda oportunidad. Y yo le digo, bienvenido sea. Bienvenido al drama social de los desahucios en nuestro país. Se lo hemos pedido durante 3 años y medio, señor Rajoy, y esperamos que no impongan requisitos que la hagan inservible o que limiten el máximo de beneficiarios potenciales de esa ley de segunda oportunidad. Habla usted de los autónomos. Y miren, el principal problema de los autónomos en nuestro país, créame si le digo que es el acceso al crédito. Por cierto, señor Rajoy, ¿qué fue de su promesa de que los autónomos no pagarían el IVA hasta cobrar? En esta cita, señorías, de su primera intervención, no podía faltar, señorías, un clásico, y es, lo han adivinado bien, el Plan de Igualdad de Oportunidades. Lo han anunciado el 9 de febrero del año 2012, en diciembre de 2012, en febrero de 2013, en mayo de 2013, en noviembre de 2014. Pero, señor Rajoy, si usted hasta incluso lo anunció en su debate de investidura y nos lo vuelve a anunciar 3 años después esta mañana, ¿pero qué cuesta arriba se le hace a usted aprobar políticas de igualdad entre los hombres y las mujeres, señor Rajoy? Ya está bien. Usted ya no engaña a nadie, señor Rajoy, porque casi todo lo que usted ha anunciado hoy aquí son o bien incumplimientos o rectificaciones de sus propias políticas. Y ninguna de ellas, le puedo asegurar, va a paliar el daño que sus políticas han causado en la población española. Y por eso, señorías, cuando hacen más que hacer, ustedes deshacen. Deshacen las políticas de igualdad, bloquean el desarrollo de la ley de lucha contra la violencia de género, recortan su presupuesto, se olvidan de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, deshacen la industria cultural a la cual usted no se ha referido en su intervención, señor Rajoy, con una subida del 21% del IVA cultural y con una ley de propiedad intelectual que desampara precisamente la creación cultural. Deshacen las políticas de agricultura, de desarrollo rural, de pesca, a las cuales usted tampoco ha mencionado ni una sola palabra en su intervención. Deshacen, señorías, tampoco ha dicho usted nada en su primera intervención, todas las políticas de protección ambiental, con su ley de costas, con su ley de evaluación ambiental, con su ley de montes, con su persecución de las energías limpias, mientras aumenta la factura de la luz. Ignoran, señor Rajoy, la pobreza energética a la cual usted tampoco ha hecho referencia en su intervención. Cargan, por cierto, a la factura del gas de los usuarios para los próximos 20 años, señorías, para los próximos 20 años, su regalo multimillonario a la empresa propietaria del Castor. Y lo que hacen ustedes también es ignorar y despreciar, señorías, y despreciar la lucha contra el cambio climático. Señorías, por deshacen hasta la ley, hasta la igualdad de oportunidades de nuestro sistema educativo. Miren, hay 18.000, señor Wert, 18.000 profesores menos en nuestro sistema educativo. Con su ley, con la LOMCE, que es rechazada por la mayoría de grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, salvo el suyo, y rechazada por el conjunto de la comunidad educativa, lo que han hecho ha sido recortar y desprestigiar la educación pública en nuestro país. Pero yo le digo una cosa, y la asumo en esta Cámara, señor Rajoy. En cuanto lleguemos al Gobierno, derogaremos la LOMCE. La derogaremos. Ustedes, lástima que ustedes no hayan hablado de las tasas universitarias y de los recortes en becas.
su última agresión, ese famoso 3+2 universitario, que en el fondo no es más que un nuevo intento de convertir a los estudiantes en primera división y de segunda división en función de la cuenta corriente de los padres. Y también ustedes lo que hacen es cerrar la puerta a la educación laica en nuestro país. Deshacen ustedes también nuestro Sistema Nacional de Dependencia, al cual usted no ha dedicado ni un minuto de su intervención, señor Rajoy. 177.000 personas que tienen reconocido el derecho a recibir esa atención y que no son atendidas como consecuencia de su insensibilidad social. Deshicieron la universalidad del sistema de salud. Y me gustaría que la Cámara, señorías, en este punto me escuchara con atención. Sí. Incluido ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, incluido ustedes. Miren, hasta el año 2012, los españoles y los extranjeros residentes en España eran titulares del derecho a la asistencia sanitaria. Y hoy ya no lo son. Ustedes expulsaron a 900.000 personas del sistema de salud, quebrando la universalidad del sistema de sanidad pública en nuestro país. Esa es la realidad, señor Rajoy. Esa es la realidad. Miren, ustedes han recortado en 30.000 los profesionales vinculados con el sistema de salud de nuestro país. Han recortado en 40.000 los millones de euros en nuestro sistema de salud. Han desmantelado centros de referencia para luchar, por ejemplo, contra el virus del ébola. Y los pensionistas hoy en nuestro país, como consecuencia de una decisión política de su Gobierno, señor Rajoy, pagan más de 700 millones de euros en copagos sanitarios. Así que no hacen, deshacen. Y la consecuencia de sus políticas, en el mejor de los casos, es la desigualdad y, en el peor de los casos, la pobreza. El 25%, señorías, de los españoles sufre o está en riesgo de pobreza. 14 millones de españoles. Más de 2 millones son niños. Y ustedes también lo que hacen es deshacer la confianza social con sus recortes en libertades. Mire, señor Rajoy, en el caso del aborto, las mujeres han hecho frente a la mayor agresión que se recuerda de su propia libertad en democracia. Y han ganado esa batalla contra el Gobierno. Y lo van a seguir haciendo ante su recurso en el Constitucional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por un Gobierno socialista. Yo le digo, señor Rajoy, que retire ese recurso, que hay que saber perder y que las mujeres les han ganado a ustedes y con ella hemos ganado todos los demócratas, señor Rajoy. Eso es lo que ha ocurrido. Y si se empeña, señor Rajoy, si se empeña en seguir atacando a la libertad de las mujeres, yo le aviso que nosotros nos empeñaremos en seguir defendiéndolas y que volveremos a ganarles. ¿Y sabe por qué, señor Rajoy? Porque el tiempo está de nuestra parte. Simple y llanamente por eso. Hacer más, señorías, hacer más que decir. Aunque ustedes traten de silenciar a las mareas ciudadanas con su ley mordaza, con la incriminación penal de las huelgas, con su manipulación de los medios de comunicación públicos, con su intento de silenciar a un poder judicial que es opuesto a sus leyes antisociales, con sus recortes en la justicia universal que han permitido, señorías, que 43 narcotraficantes salgan de prisión como consecuencia de su recorte en la justicia universal. Ustedes han privatizado el registro civil y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos con su ley de tasas, que, le insisto de nuevo, derogaremos en cuanto lleguemos al Gobierno. Miren, señor Rajoy, señores del Gobierno, ustedes no confían en aquellos a los cuales gobiernan. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes desconocen cómo viven. Pise la calle, señor Rajoy. Hable con los autónomos, con las mujeres empresarias, hable con los jóvenes emigrados. Hable también con los interinos hoy parados como consecuencia de sus recortes. Hable con los funcionarios, señor Rajoy. Salga del plasma. En la calle verá cómo se le complica la historia si usted sigue manteniendo que la crisis es historia. Eso es lo que pasa, señor Rajoy. Con frecuencia, señor Rajoy, le escucho presumir de la buena imagen de España en el exterior. Y nosotros, créame, nos alegramos mucho de que, por ejemplo, señor Margallo, España forme parte, como miembro no permanente, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por cierto, usted que tanto dice que está bien valorado la Unión Europea o la imagen de España en la Unión Europea, ¿puede sostener, señor Rajoy, que el señor de Guindos va a ser el presidente del Eurogrupo? ¿Puede sostenerlo? Señor Rajoy, el problema de ustedes es que no son la mejor tarjeta de presentación en el extranjero de un pueblo honesto y trabajador como es el español. Miren, la señora Merkel hizo dimitir a una ministra con la cual no solamente le unían lazos políticos, sino también lazos personales de confianza,
por copiar esa ministra una tesis doctoral. ¿Qué pensarán fuera de España de un gobierno que tiene en el partido a militantes como Bárcenas? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán, señor Rajoy? ¿Qué pensarán, señorías? Pues miren. ¡Silencio! Pues miren. Pensarán lo mismo que la mayoría de los españoles, señorías del Grupo Parlamentario Popular, y es que la regeneración democrática en nuestro país vendrá de la mano de la jubilación democrática del presidente del Gobierno. Eso es lo que pensarán. Miren, su regeneración democrática es aprobar un código penal en solitario. Su regeneración democrática es imponer un estatuto de Castilla-La Mancha hecho a medida de su interés electoral. Su regeneración democrática es poner al frente de la Radio Televisión Española a quien fue presidente de Telemadrid. Su regeneración democrática es anticipar los datos oficiales a su antojo, señor Rajoy. Su regeneración democrática es despedir en diferido. Su regeneración democrática es golpear a martillazos el ordenador de Bárcenas en la sede del Partido Popular, señor Rajoy. Esa es su regeneración democrática. Menuda regeneración democrática, señor Rajoy. 3 años. 3 años han bastado, señorías. 3 años han bastado para saber que ustedes han aprovechado la crisis económica como excusa para desmantelar los derechos y las libertades de los españoles y construir la España de la desigualdad. Le voy a dar 4 ejemplos. Le voy a dar 4 ejemplos, señor Rajoy. Primero, su política de recortes. Recortes en todo y por todos. Con su falsa proclama, señor Rajoy, de que los españoles vivían por encima de sus posibilidades, usted ha hecho con sus políticas que millones de españoles vivan por debajo de sus necesidades. Esa es la verdad. La segunda tiene que ver con su reforma laboral. Señorías, 710.000 parados de larga duración más desde que ustedes son gobierno. No tienen ustedes nada de qué presumir en política de empleo. Nada. Miren, con su reforma laboral, la duración media de los contratos es de 54 días. El 25% de ellas no llega a la semana. Y por cierto, señora Báñez, míreme un momento, un segundo solamente, corríjale los datos al señor Rajoy, porque no es cierto, señor Rajoy, que 1 de cada 2 contratos firmados el año pasado, según la EPA, sean indefinidos. No es cierto. ¿Sabe lo que es cierto, señor Rajoy? Que 7 de cada 10 empleos perdidos eran indefinidos y se han perdido como consecuencia de su reforma laboral. En tercer lugar, señor Rajoy, su reforma laboral lo que hace es poner en riesgo nuestro sistema público de pensiones. Miren, señorías, voy a compartir con ustedes un dato que me parece que es bastante elocuente de lo que estoy diciendo. Por 300.000 cotizantes, antes de su reforma laboral, la Seguridad Social estaría ingresando ahora mismo 1.900 millones de euros. Tras su reforma laboral, solamente se ingresan 300 millones de euros. Y las propuestas de hoy, señor Rajoy, ¿cuánto van a incrementar el déficit de la Seguridad Social? Por cierto, usted ha pagado las pensiones gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que heredó de un gobierno socialista. 70.000 millones de euros. 30.000 millones de euros que ustedes han recortado desde que son gobierno. Y cuarto, veo que les interesa más mi intervención que la de su propio presidente del gobierno. Y cuarto, señorías, una reforma fiscal hecha a medida del 10% de la población más pudiente en nuestro país. Miren, los 5.000 españoles que declaran ganar más de 600.000 euros al año en el IRPF van a pagar menos impuestos que el 40% de los contribuyentes que declaran menos renta, es decir, 8 millones de españoles. No deja de ser sarcástico recordar ahora mismo usted que apela, señor Rajoy, a las declaraciones prudentes, recordar esas proclamas que hacían de no subir el IVA. O como bien dijo el hoy ministro de Salud, me permitirá usted, señor Alonso, que le cite, la amnistía fiscal, decía el señor Alonso cuando era portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la amnistía fiscal es la única alternativa para no subir el IVA, decía el señor Alonso. Al final ustedes han hecho lo de siempre. Han subido el IVA y aprobaron una amnistía fiscal al gran fraude. Dureza para los honrados y benevolencia para los defraudadores. Esa es su política fiscal, señor Rajoy. Esa es su política fiscal. Pero miren, no es la crisis, señorías. Son ustedes y su ideología conservadora. Miren, la misma ideología conservadora que ha roto el pacto más importante y del que nadie habla en el debate público español. Y es el pacto entre generaciones suscrito durante los 36 años de democracia.
Un pacto entre generaciones que decía que si se estudiaba se podría encontrar un trabajo digno, que si se trabajaba se cobraría un salario digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban impuestos, señorías, los españoles podrían percibir unos servicios públicos de calidad. Un pacto donde los hijos que somos padres, señorías, sabíamos que nuestros mayores podrían percibir una pensión digna y que nuestros hijos e hijas tendrían unas oportunidades mayores y mejores a las que nosotros tuvimos. Hoy en España, señorías, como consecuencia de sus políticas, con 20 años no se encuentra trabajo. Con 30 sí se encuentra trabajo, es sin protección social. Con 40 se es falso autónomo. Con 50 se corre el riesgo cierto de estar en paro o prejubilado. Con 60 y 70 se cobra una pensión congelada. Y si eres mujer, súmale a ello, señor Rajoy, y si eres mujer, súmale a ello toda la desigualdad salarial y del gobierno hostil a los derechos y las libertades de las españolas. Ustedes, tranquilidad, no pasa nada. Ustedes, señores del Gobierno. Ruego silencio para que se le escuche como se le ha escuchado antes al presidente del Gobierno. Ruego silencio. Aprendan del presidente del Congreso, señorías. Señorías, ustedes en 3 años han roto el pacto entre generaciones de la democracia basado en el mérito, en la capacidad, en el esfuerzo y en la solidaridad. Pero hay algo que une a todas esas generaciones, señor Rajoy. ¿Sabe lo que es? Que todas ellas cobran menos de 900 euros al mes. Usted ha hecho que lo que era una pesadilla antes de la crisis, el mileurismo, se convierta en un sueño inalcanzable para millones de españoles. Esa es la realidad, señor Rajoy. Señorías, el futuro se debe de ver siempre con esperanza y usted lo ha convertido en una amenaza. Mi partido y mi grupo parlamentario, señorías, vienen de lejos, no parten de cero. Desde los escaños de la izquierda y también desde los bancos azules pusimos en pie la España de los derechos y también la España de las libertades. Sí. Y hoy, señorías, es tiempo de construir la España de las oportunidades. Una España que ofrezca oportunidades a la generación olvidada por ustedes y por sus políticas, aquellos desempleados de más de 50 años a los cuales ustedes no aportan ningún presente porque recortan su presente. Una España que dé oportunidades también a la mal llamada generación perdida, la de los jóvenes emigrados, a los cuales ustedes no ofrecen ningún futuro, salvo el paro, la explotación laboral o la emigración. Una España también, señor Rajoy, que dé oportunidades al colectivo que más sufre la desigualdad, que son las mujeres españolas. Señorías, la España de las oportunidades también dará una oportunidad a nuestra Constitución de renovarse y con ello de regenerar la vida democrática en nuestro país. Porque frente al rupturismo de unos y el inmovilismo de otros, yo reivindico en mi grupo parlamentario el reformismo constitucional. Su posición, señor Rajoy, es muy conocida, es su favorita, en esto como en otras muchas cosas. No hacer nada, no hacer nada. Otros proponen liquidar la Constitución y con ello lo que hacen es insultar a la memoria de generaciones que lucharon porque España tuviese una democracia imperfecta, sí, mejorable, sin duda, como todas, pero democracia. Y tan errores para mi grupo y para mi partido ni mover una coma como tratar de liquidar la Constitución de la democracia. La Constitución con la que ingresamos en la Unión Europea, señorías, la Constitución que estableció libertades y derechos, la que descentralizó competencias y dio oportunidades a todos los pueblos y territorios de España. La Constitución que votaron nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y que fue negada a generaciones por la larga noche de la dictadura franquista. Sí, señorías, por la larga noche de la dictadura franquista. Ambos frentes, señorías, ambos frentes tienen algo en común. Y es que rompen el pacto entre generaciones que representa la Constitución como marco de convivencia ciudadana. Los del rechazo porque solo les valdría aquella hecha por las generaciones que no votamos la Constitución del 78, excluyendo a todas las demás. Y los del inmovilismo porque solo les valdría la hecha y la firmada por las generaciones precedentes, dejando fuera a quienes no pudimos votarla. Yo, señorías, rechazo ambos frentes y defiendo el reformismo constitucional para modernizar España sin exclusiones. Soy consciente de que la tarea ni es fácil ni de corto plazo. Pero España necesita salir de sus inercias más conservadoras, señorías. Debemos de reconocer nuevos derechos y también de blindar derechos sociales que ustedes están poniendo en riesgo con sus políticas. La gran miopía del Gobierno, la gran miopía del señor Rajoy,
Es no ver que la España del siglo XXI no se puede proyectar a los 20 o los 30 años siguientes sin hacer ese ejercicio de renovación de nuestras reglas de convivencia. Y, señorías, Cataluña. Cataluña como síntoma de su falta de proyecto de país, señor Rajoy. Cataluña como síntoma del bloqueo del modelo autonómico. Nosotros defendemos la unión de España y no el neocentralismo de su gobierno. Y defendemos la unión de España frente al independentismo catalán. Y denunciamos la incapacidad del actual gobierno para resolver los problemas del funcionamiento del modelo autonómico, su bloqueo para reformar el Senado, su incumplimiento de renovar el sistema de financiación autonómica, su desprecio a la cooperación entre administraciones. Miren, como prueba tenemos la creciente conflictividad institucional. 378 recursos e impugnaciones entre el Estado y las comunidades autónomas durante sus años de gobierno, señor Rajoy. Una cifra récord, una cifra récord. Ustedes gobiernan contra los ciudadanos, gobiernan contra las instituciones cuando no las manipulan y gobiernan también contra los ayuntamientos con esa contrarreforma de la ley de la administración local que derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno. Señorías, nuestra alternativa se asienta. Nuestra alternativa de la reforma constitucional en lo que tiene que ver con la convivencia territorial se asienta en el modelo autonómico, no rompe con él, pero lo hace evolucionar hacia un modelo federal. Nuestra propuesta de reforma constitucional supone cambiar el Senado y convertirlo en una verdadera Cámara territorial, clarificar competencias, mejorar la financiación autonómica, aumentar la cooperación, corregir duplicidades, reconocer las singularidades de todos los pueblos y territorios de España sin menoscabar la igualdad entre españoles. Racionalizar el modelo sin caer en la recentralización administrativa y rechazar con total contundencia el independentismo que nos llevaría a la inestabilidad y a la ruptura de nuestra convivencia de toda la vida. Cambiar la política también, señorías, para que España vuelva a funcionar, tanto en lo político como en lo social como en lo económico. Hay que poner nuestra democracia al día y a la hora de la España del siglo XXI y de la España de 2015. Cambiar, pero también conservar logros alcanzados durante la democracia, señorías, como la unidad de los demócratas frente al terror, de nuevo reafirmada en el pacto contra el terrorismo yihadista, porque solo juntos, señorías, venceremos el terror y aseguraremos la libertad. Y cambiar la política también, señor Rajoy, es cambiar el estilo de gobierno. Mire, en la oposición, señor Rajoy, ¿qué cosas decía usted en la oposición, señor Rajoy? ¿Se acuerda? Mire, en la oposición usted decía... El señor Rajoy decía, créame, se lo digo a toda la Cámara, no solamente a mi grupo. ¿Sabe lo que decía el señor Rajoy? En esas declaraciones prudentes que él hace y el resto no hacemos. Decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy. Miren, hay que dejar de sufrir un gobierno como el suyo, alérgico a dar la cara en este Congreso. 61 peticiones de comparecencia rechazadas por este Congreso y por su gobierno, señor Rajoy. Resulta lamentable, señorías, resulta lamentable que 2 debates de la envergadura política, del debate del Estado de la Nación y del Consejo Europeo, usted trate de ventilárselos en una sesión, señor Rajoy. Pero tanto le molesta a usted venir aquí al Congreso a rendir cuentas ante la Cámara. Tanto le molesta, señor Rajoy. Miren, aunque, señor Rajoy, para escuchar lo que usted ha dicho sobre la Unión Europea en su intervención, un conjunto de tópicos y de banalidades y obviedades, mejor no decir nada, señor Rajoy. Mire, yo le emplazo a celebrar una sesión monográfica sobre el Consejo Europeo el día que quiera, a la hora que quiera, la semana próxima, la siguiente, cuando usted quiera. Pero separe los 2 debates, señor Rajoy, el debate del Estado de la Nación y el debate del Consejo Europeo, porque usted ha devaluado el Congreso y con ello lo que ha hecho ha sido devaluar a la democracia española. Señorías, reformar la Constitución y abordar una agenda para la recuperación justa son los ingredientes del salto de modernización que necesita nuestro país, para construir esa España de las oportunidades que reescriba ese pacto entre generaciones que ustedes han roto con su acción de gobierno. Su gobierno aprovecha la crisis para recortar derechos sin haber resuelto, señorías, ninguno de los problemas de fondo de la economía española. Y estoy convencido de que además van a perder ustedes la oportunidad de hacerlo ahora que sopla el viento a favor. Para lograr una recuperación justa hay que resolver 4 desafíos. 4 desafíos, señorías, que su responsabilidad como Gobierno lo que han hecho ha sido simplemente empeorar.
El primero tiene que ver con el paro, sin duda alguna el paro, el desempleo, sobre todo el desempleo de larga duración y el de los jóvenes. El tercero tiene que ver con la deuda externa neta, que es absolutamente disparada y disparatada. Señor de Guindos, por favor, dígale al señor Rajoy que, según el Fondo Monetario Internacional, somos el segundo país en deuda externa de todo el mundo. Dígaselo al señor Rajoy, porque no lo sabe. La tercera tiene que ver con la deuda pública, que es del 100% del Producto Interior Bruto. ¿Qué tiempos aquellos, señor Rajoy, en los cuales usted decía desde la oposición, de nuevo desde la oposición, que era imposible gobernar con un 67% de deuda pública? ¿Y con 100% de deuda pública, señor Rajoy? Y usted en su intervención dice, señor Rajoy, que el estado de bienestar no es viable sobre dinero ajeno, con un 100% de deuda pública, con un aumento de 8.000 millones de euros al mes desde que usted es presidente del Gobierno, la deuda pública en nuestro país. Sea prudente en sus declaraciones, señor Rajoy, sea prudente. Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que acabar con la precariedad laboral y con la devaluación salarial. Hay que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y derogar la reforma laboral. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, lo que hay que hacer es reindustrializar e internacionalizar nuestra economía. Usted no ha dicho absolutamente nada en su intervención sobre política industrial. Y razones no le faltan, señor Rajoy, porque ha habido recortes en política industrial, en comercio exterior, en I+D+I. Y además, frente a la caída del crédito empresarial, debemos abrir nuevas vías de financiación en las empresas. Señorías, en tercer lugar, lo que hay que hacer es competir en valor añadido y no en bajos salarios. No recortar las becas en 276 millones de euros, que es lo que usted ha hecho, y su cuantía en un 21%. Lo que hay que hacer es doblarlas, doblar el número de becas, señor Rajoy. No hay que devaluar la formación profesional, sino ponerla al mismo nivel que los países que mejor formación profesional tengan. No hay que recortar en un 36%, señor Rajoy, no hay que recortar en un 36%, como usted ha hecho, las políticas activas de empleo, sino fortalecerlas, porque nuestro país tiene más de 3 millones de desempleados de larga duración. Y no abandonar tampoco los jóvenes parados, sino impulsar de verdad el plan de garantía juvenil, que solo ha beneficiado por su ineficacia, señor Rajoy, y la de la señora Báñez, a 30.000 del millón de jóvenes desempleados en España. Y finalmente lo que tenemos que hacer es reformar de verdad nuestro sistema fiscal. No parchearlo para que sigan ganando los de siempre, que es lo que usted hace, señor Rajoy, con su reforma fiscal. Tenemos que prohibir por ley las amnistías fiscales y hay que perseguir de verdad el fraude fiscal con más efectivos de la agencia tributaria y garantizar su neutralidad. Es curioso, señorías, que la derecha que siempre gobierna en este país, y cuando gobierna, usan las instituciones en beneficio propio. La agencia tributaria, la justicia, la radio-televisión española. Ustedes convierten todas las instituciones del país no en instituciones justas, sino en instituciones de partido. Ustedes son la derecha de siempre, señor Rajoy. Son la derecha de siempre. La de siempre. Señorías, este es el último debate sobre el estado de la nación de la legislatura. El debate que yo estoy convencido va a abrir un nuevo tiempo, un tiempo de cambio político en nuestro país. Si tuviera que resumir todos los reproches de su acción de gobierno, señor Rajoy, en una sola palabra, le hablaría de resignación. Usted aspira a que muchos españoles se resignen a un futuro peor que su pasado y al riesgo cierto de que sus hijos vayan a vivir peor de lo que ellos viven. Y eso, señor Rajoy, no se lo puedo perdonar. No se lo perdono porque los españoles no se lo merecen y porque España, aun con todas las dificultades, está en condiciones de ofrecer las mejores oportunidades de futuro. Usted pretende que los españoles asuman como incompatibles economía y bienestar, y no es cierto. Usted sostiene que no es posible disfrutar del desarrollo económico y mantener los derechos conquistados en el trabajo, en la salud, en la educación, pero no es verdad. Usted nos dice que si queremos recuperación, solo cabe renunciar a la dignidad de un buen empleo y de un buen salario. Y yo le digo que todo eso es mentira. Usted pretende, señor Rajoy, que los españoles se resignen, se conformen con un país de desigualdades, una aspiración propia de su ideología, no lo discuto, pero no para luchar contra la crisis, sino la crisis como excusa. Un país para el 10% más pudiente de la población, mientras olvida a la clase media trabajadora de nuestro país. Pero, señorías, la única incompatibilidad cierta en España hoy es la incompatibilidad de la continuidad de su gobierno y la recuperación justa de los españoles. Esa es la única incompatibilidad. Jamás ocurrirá
mientras ustedes sigan en el gobierno, porque son ustedes incompatibles con una economía justa, con un empleo digno, con la igualdad y la solidaridad, son incompatibles con los derechos de los trabajadores. España, señorías, atraviesa un momento difícil, complejo, sin duda, la encrucijada una vez más, pero los españoles saben que hay una salida a la izquierda, un cambio seguro y esperanzador. No hay que resignarse con la recuperación falsa para unos pocos, porque es posible una recuperación justa para todos. No hay que resignarse con la política que da la espalda a los ciudadanos, porque es posible una política que da la cara ante la gente. No hay que resignarse ante la corrupción, porque es posible una política limpia que trabaje para la mayoría. Una política que reescriba, sí, el pacto entre generaciones que ustedes han roto desde el Gobierno. Esa es mi ambición y ese es nuestro reto. Muchísimas gracias. Un segundo solamente. Corríjale los datos al señor Rajoy, porque no es cierto, señor Rajoy, que 1 de cada 2 contratos firmados el año pasado, según la EPA, sean indefinidos. No es cierto. ¿Sabe lo que es cierto, señor Rajoy? Que 7 de cada 10 empleos perdidos eran indefinidos y se han perdido como consecuencia de su reforma laboral. En tercer lugar, señor Rajoy, su reforma laboral lo que hace es poner en riesgo nuestro sistema público de pensiones. Miren, señorías, voy a compartir con ustedes un dato que me parece que es bastante elocuente de lo que estoy diciendo. Por 300.000 cotizantes, antes de su reforma laboral, la Seguridad Social estaría ingresando ahora mismo 1.900 millones de euros. Tras su reforma laboral, solamente se ingresan 300 millones de euros. Y las propuestas de hoy, señor Rajoy, ¿cuánto van a incrementar el déficit de la Seguridad Social? Por cierto, usted ha pagado las pensiones gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que heredó de un gobierno socialista. 70.000 millones de euros. 30.000 millones de euros que ustedes han recortado desde que son gobierno. Y cuarto, veo que les interesa más mi intervención que la de su propio presidente del gobierno. Y cuarto, señorías, una reforma fiscal hecha a medida del 10% de la población más pudiente en nuestro país. Miren, los 5.000 españoles que declaran ganar más de 600.000 euros al año en el IRPF van a pagar menos impuestos que el 40% de los contribuyentes que declaran menos renta, es decir, 8 millones de españoles. No deja de ser sarcástico recordar ahora mismo usted que apela, señor Rajoy, a las declaraciones prudentes, recordar esas proclamas que hacían de no subir el IVA. O como bien dijo el hoy ministro de Salud, me permitirá usted, señor Alonso, que le cite, la amnistía fiscal, decía el señor Alonso cuando era portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la amnistía fiscal es la única alternativa para no subir el IVA, decía el señor Alonso. Al final ustedes han hecho lo de siempre. Han subido el IVA y aprobaron una amnistía fiscal al gran fraude. Dureza para los honrados y benevolencia para los defraudadores. Esa es su política fiscal, señor Rajoy. Esa es su política fiscal. Pero miren, no es la crisis, señorías. Son ustedes y su ideología conservadora. Miren, la misma ideología conservadora que ha roto el pacto más importante y del que nadie habla en el debate público español, y es el pacto entre generaciones suscrito durante los 36 años de democracia. Un pacto entre generaciones que decía que si se estudiaba se podría encontrar un trabajo digno, que si se trabajaba se cobraría un salario digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban impuestos, señorías, los españoles podrían percibir unos servicios públicos de calidad. Un pacto donde los hijos que somos padres, señorías, sabíamos que nuestros mayores podrían percibir una pensión digna y que nuestros hijos e hijas tendrían unas oportunidades mayores y mejores a las que nosotros tuvimos. Hoy en España, señorías, como consecuencia de sus políticas, con 20 años no se encuentra trabajo. Con 30 sí se encuentra trabajo, es sin protección social. Con 40 se es falso autónomo. Con 50 se corre el riesgo cierto de estar en paro o prejubilado. Con 60 y 70 se cobra una pensión congelada. Y si eres mujer, súmale a ello, señor Rajoy, y si eres mujer, súmale a ello toda la desigualdad salarial y del gobierno hostil a los derechos y las libertades de las españolas. Ustedes
Tranquilidad, tranquilidad. No pasa nada. Ustedes, señores del Gobierno... Ruego silencio para que se le escuche como se le ha escuchado antes al presidente del Gobierno. Ruego silencio. Aprendan del presidente del Congreso, señorías. Señorías, ustedes en 3 años han roto el pacto entre generaciones de la democracia basado en el mérito, en la capacidad, en el esfuerzo y en la solidaridad. Pero hay algo que une a todas esas generaciones, señor Rajoy. ¿Sabe lo que es? Que todas ellas cobran menos de 900 euros al mes. Usted ha hecho que lo que era una pesadilla antes de la crisis, el mileurismo, se convierta en un sueño inalcanzable para millones de españoles. Esa es la realidad, señor Rajoy. Señorías, el futuro se debe de ver siempre con esperanza y usted lo ha convertido en una amenaza. Mi partido y mi grupo parlamentario, señorías, vienen de lejos, no parten de cero. Desde los escaños de la izquierda y también desde los bancos azules pusimos en pie la España de los derechos y también la España de las libertades. Sí. Y hoy, señorías, es tiempo de construir la España de las oportunidades. Una España que ofrezca oportunidades a la generación olvidada por ustedes y por sus políticas, aquellos desempleados de más de 50 años a los cuales ustedes no aportan ningún presente porque recortan su presente. Una España que dé oportunidades también a la mal llamada generación perdida, la de los jóvenes emigrados, a los cuales ustedes no ofrecen ningún futuro, salvo el paro, la explotación laboral o la emigración. Una España también, señor Rajoy, que dé oportunidades al colectivo que más sufre la desigualdad, que son las mujeres españolas. Señorías, la España de las oportunidades también dará una oportunidad a nuestra Constitución de renovarse y con ello de regenerar la vida democrática en nuestro país. Porque frente al rupturismo de unos y el inmovilismo de otros, yo reivindico en mi grupo parlamentario el reformismo constitucional. Su posición, señor Rajoy, es muy conocida, es su favorita, en esto como en otras muchas cosas. No hacer nada, no hacer nada. Otros proponen liquidar la Constitución y con ello lo que hacen es insultar a la memoria de generaciones que lucharon porque España tuviese una democracia imperfecta, sí, mejorable, sin duda, como todas, pero democracia. Y tan errores para mi grupo y para mi partido, ni mover una coma como tratar de liquidar la Constitución de la democracia. La Constitución con la que ingresamos en la Unión Europea, señorías, la Constitución que estableció libertades y derechos, la que descentralizó competencias y dio oportunidades a todos los pueblos y territorios de España. La Constitución que votaron nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y que fue negada a generaciones por la larga noche de la dictadura franquista. Sí, señorías, por la larga noche de la dictadura franquista. Ambos frentes, señorías, ambos frentes tienen algo en común. Y es que rompen el pacto entre generaciones que representa la Constitución como marco de convivencia ciudadana. Los del rechazo porque solo les valdría aquella hecha por las generaciones que no votamos la Constitución del 78, excluyendo a todas las demás. Y los del inmovilismo porque solo les valdría la hecha y la firmada por las generaciones precedentes, dejando fuera a quienes no pudimos votarla. Yo, señoría, rechazo ambos frentes y defiendo el reformismo constitucional para modernizar España sin exclusiones. Soy consciente de que la tarea ni es fácil ni de corto plazo. Pero España necesita salir de sus inercias más conservadoras, señorías. Debemos de reconocer nuevos derechos y también de blindar derechos sociales que ustedes están poniendo en riesgo con sus políticas. La gran miopía del Gobierno, la gran miopía del señor Rajoy, es no ver que la España del siglo XXI no se puede proyectar a los 20 o los 30 años siguientes sin hacer ese ejercicio de renovación de nuestras reglas de convivencia. Y, señorías, Cataluña. Cataluña como síntoma de su falta de proyecto de país, señor Rajoy. Cataluña como síntoma del bloqueo del modelo autonómico. Nosotros defendemos la unión de España y no el neocentralismo de su Gobierno. Y defendemos la unión de España frente al independentismo catalán. Y denunciamos la incapacidad del actual Gobierno para resolver los problemas del funcionamiento del modelo autonómico, su bloqueo para reformar el Senado, su incumplimiento de renovar el sistema de financiación autonómica, su desprecio a la cooperación entre administraciones. Miren, como prueba tenemos la creciente conflictividad institucional. 378 recursos e impugnaciones entre el Estado y las comunidades autónomas durante sus años de gobierno, señor Rajoy. Una cifra récord, Ustedes gobiernan contra los ciudadanos, gobiernan contra las instituciones
cuando no las manipulan. Y gobiernan también contra los ayuntamientos con esa contrarreforma de la ley de la administración local que derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno. Señorías, nuestra alternativa se asienta. Nuestra alternativa de la reforma constitucional en lo que tiene que ver con la convivencia territorial se asienta en el modelo autonómico, no rompe con él, pero lo hace evolucionar hacia un modelo federal. Nuestra propuesta de reforma constitucional supone cambiar el Senado y convertirlo en una verdadera Cámara territorial, clarificar competencias, mejorar la financiación autonómica, aumentar la cooperación, corregir duplicidades, reconocer las singularidades de todos los pueblos y territorios de España sin menoscabar la igualdad entre españoles. Racionalizar el modelo sin caer en la recentralización administrativa y rechazar con total contundencia el independentismo que nos llevaría a la inestabilidad y a la ruptura de nuestra convivencia de toda la vida. Cambiar la política también, señorías, para que España vuelva a funcionar, tanto en lo político como en lo social como en lo económico. Hay que poner nuestra democracia al día y a la hora de la España del siglo XXI y de la España de 2015. Cambiar, pero también conservar logros alcanzados durante la democracia, señorías, como la unidad de los demócratas frente al terror, de nuevo reafirmada en el pacto contra el terrorismo yihadista, porque solo juntos, señorías, venceremos el terror y aseguraremos la libertad. Y cambiar la política también, señor Rajoy, es cambiar el estilo de gobierno. Mire, en la oposición, señor Rajoy, ¿qué cosas decía usted en la oposición, señor Rajoy? ¿Se acuerda? Mire, en la oposición usted decía, el señor Rajoy decía, créame, se lo digo a toda la Cámara, no solamente a mi grupo. ¿Sabe lo que decía el señor Rajoy? En esas declaraciones prudentes que él hace y el resto no hacemos, decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy. Miren, hay que dejar de sufrir un gobierno como el suyo, alérgico a dar la cara en este Congreso. 61 peticiones de comparecencia rechazadas por este Congreso y por su gobierno, señor Rajoy. Resulta lamentable, señorías, resulta lamentable que 2 debates de la envergadura política, del debate del Estado de la Nación y del Consejo Europeo, usted trate de ventilárselos en una sesión, señor Rajoy. Pero tanto le molesta a usted venir aquí al Congreso a rendir cuentas ante la Cámara. Tanto le molesta, señor Rajoy. Miren, aunque, señor Rajoy, para escuchar lo que usted ha dicho sobre la Unión Europea en su intervención, un conjunto de tópicos y de banalidades y obviedades, mejor no decir nada, señor Rajoy. Mire, yo le emplazo a celebrar una sesión monográfica sobre el Consejo Europeo el día que quiera, a la hora que quiera, la semana próxima, la siguiente, cuando usted quiera. Pero separe los 2 debates, señor Rajoy, el debate del Estado de la Nación y el debate del Consejo Europeo, porque usted ha devaluado el Congreso y con ello lo que ha hecho ha sido devaluar a la democracia española. Señorías, reformar la Constitución y abordar una agenda para la recuperación justa son los ingredientes del salto de modernización que necesita nuestro país, para construir esa España de las oportunidades que reescriba ese pacto entre generaciones que ustedes han roto con su acción de gobierno. Su gobierno aprovecha la crisis para recortar derechos sin haber resuelto, señorías, ninguno de los problemas de fondo de la economía española. Y estoy convencido de que además van a perder ustedes la oportunidad de hacerlo ahora que sopla el viento a favor. Para lograr una recuperación justa hay que resolver 4 desafíos. 4 desafíos, señorías, que su responsabilidad como Gobierno lo que han hecho ha sido simplemente empeorar. El primero tiene que ver con el paro, sin duda alguna el paro, el desempleo, sobre todo el desempleo de larga duración y el de los jóvenes. El tercero tiene que ver con la deuda externa neta, que es absolutamente disparada y disparatada. Señor de Guindos, por favor, dígale al señor Rajoy que, según el Fondo Monetario Internacional, somos el segundo país en deuda externa de todo el mundo. Dígaselo al señor Rajoy, porque no lo sabe. La tercera tiene que ver con la deuda pública, que es del 100% del Producto Interior Bruto. ¿Qué tiempos aquellos, señor Rajoy, en los cuales usted decía desde la oposición, de nuevo desde la oposición, que era imposible gobernar con un 67% de deuda pública? ¿Y con 100% de deuda pública, señor Rajoy? Y usted en su intervención dice, señor Rajoy, que el estado de bienestar no es viable sobre dinero ajeno, con un 100% de deuda pública, con un aumento de 8.000 millones de euros al mes desde que usted es presidente del Gobierno, la deuda pública en nuestro país.
sea prudente en sus declaraciones, señor Rajoy. Sea prudente. Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que acabar con la precariedad laboral y con la devaluación salarial. Hay que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y derogar la reforma laboral. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, lo que hay que hacer es reindustrializar e internacionalizar nuestra economía. Usted no ha dicho absolutamente nada en su intervención sobre política industrial. Y razones no le faltan, señor Rajoy, porque ha habido recortes en política industrial, en comercio exterior, en I+D+I. Y además, frente a la caída del crédito empresarial, debemos abrir nuevas vías de financiación en las empresas. Señorías, en tercer lugar, lo que hay que hacer es competir en valor añadido y no en bajos salarios. No recortar las becas en 276 millones de euros, que es lo que usted ha hecho, y su cuantía en un 21%. Lo que hay que hacer es doblarlas, doblar el número de becas, señor Rajoy. No hay que devaluar la formación profesional, sino ponerla al mismo nivel que los países que mejor formación profesional tengan. No hay que recortar en un 36%, señor Rajoy. No hay que... Míreme bien, señor Rajoy. Rescate a España. Diario El Mundo, señor Rajoy. Silencio para que se oiga lo Señor Rajoy, míreme un segundo. Bueno, si ya la conoce. Rescate sin humillación. Señora Ayala, le ruego silencio, señora Ayala. Sí, sí. Rescate a la banca. Tranquilos, señorías, señorías. Un segundo. Señorías, portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Es rescate. Así que, claro, el problema, señorías, es que ¿quién miente, señor Rajoy? ¿El Mundo, El País, La Vanguardia, el Financial Times? ¿O miente usted? Miente usted, señor Rajoy, miente usted. El gobierno socialista evitó el rescate y ustedes provocaron el rescate, señor Rajoy. Y sí, señor Rajoy, hubo rescate. Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy. Hombres de negro, troika y memorándum. ¿Y saben para qué? Todo para salvar al soldado rato. Ese fue el problema, señor Rajoy. Sí. ¿Saben? Hago mías unas palabras del señor Rajoy en el debate de investidura. ¿Saben cuáles fueron? Hay que decir la verdad, aunque duela. Así que, señorías del Partido Popular, digo la verdad, aunque duela. Sí. Van 70.000 millones de euros pagados por todos los contribuyentes cuando el señor de Guindos, que ya no está, dijo que no iba a costar un céntimo de euro salvar a los bancos. ¿Y qué fue? ¿Qué fue, señorías, de esa promesa del presidente del Gobierno de que no iba a reducir la prestación por desempleo? ¿Se acuerdan? La realidad es que la han recortado en 12 puntos y esa ha sido su decisión política más cruel, porque a quien está afectando de verdad es a la gente más desamparada en nuestro país, sobre todo a los mayores de 50 años que están desempleados. Así que qué gran fraude, señor Rajoy, su gestión al frente del Gobierno. Y hoy viene usted aquí después de 3 años de un destrozo descomunal para anunciar unas medidas, algunas de ellas, señorías, que anuncia el Gobierno y el presidente por 7ª vez en esta Cámara. Otras, desde luego, lo que no van a hacer es paliar el daño que ustedes han causado con su gestión al frente del Gobierno. Miren, el plan integral de apoyo a la familia del señor Rajoy, el que ha anunciado hoy aquí, ha sido anunciado... Si el problema es que no lo ponen en marcha. Miren, ha sido anunciado en esta Cámara el 1 de febrero del año 2012, en febrero de 2013, en mayo de 2013, en junio de 2014 y en enero de 2015. ¿Y vienen ustedes ahora a decir que lo van a hacer al final de la legislatura? Respecto a las tasas judiciales, señor Rajoy, no entiendo muy bien lo que usted dice aquí en esta Cámara y el documento que ustedes han repartido a la prensa. Vamos a ver, ¿ustedes revisan o suprimen las tasas judiciales? Yo le digo, da igual. Mi propuesta, y ojalá usted la cumpla, es derogar la ley de tasas judiciales en nuestro país. Y claro, señorías, claro, 3 años después de haber vendido hipotecas
y viviendas sociales a fondos buitres, llega el señor Rajoy y nos dice que va a aprobar una ley de segunda oportunidad. Y yo le digo, bienvenido sea. Bienvenido al drama social de los desahucios en nuestro país. Se lo hemos pedido durante 3 años y medio, señor Rajoy, y esperamos que no impongan requisitos que la hagan inservible o que limiten el máximo de beneficiarios potenciales de esa ley de segunda oportunidad. Habla usted de los autónomos. Y miren, el principal problema de los autónomos en nuestro país, créame si le digo que es el acceso al crédito. Por cierto, señor Rajoy, ¿qué fue de su promesa de que los autónomos no pagarían el IVA hasta cobrar? En esta cita, señorías, de su primera intervención, no podía faltar, señorías, un clásico, y es, lo han adivinado bien, el Plan de Igualdad de Oportunidades. Lo han anunciado el 9 de febrero del año 2012, en diciembre de 2012, en febrero de 2013, en mayo de 2013, en noviembre de 2014. Pero, señor Rajoy, si usted hasta incluso lo anunció en su debate de investidura y nos lo vuelve a anunciar 3 años después esta mañana, ¿pero qué cuesta arriba se le hace a usted aprobar políticas de igualdad entre los hombres y las mujeres, señor Rajoy? Ya está bien. Usted ya no engaña a nadie, señor Rajoy, porque casi todo lo que usted ha anunciado hoy aquí son o bien incumplimientos o rectificaciones de sus propias políticas. Y ninguna de ellas, le puedo asegurar, va a paliar el daño que sus políticas han causado en la población española. Y por eso, señorías, cuando hacen más que hacer, ustedes deshacen. Deshacen las políticas de igualdad, bloquean el desarrollo de la ley de lucha contra la violencia de género, recortan su presupuesto, se olvidan de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, deshacen la industria cultural a la cual usted no se ha referido en su intervención, señor Rajoy, con una subida del 21% del IVA cultural y con una ley de propiedad intelectual que desampara precisamente la creación cultural. Deshacen las políticas de agricultura, de desarrollo rural, de pesca, a las cuales usted tampoco ha mencionado ni una sola palabra en su intervención. Deshacen, señorías, tampoco ha dicho usted nada en su primera intervención, todas las políticas de protección ambiental, con su ley de costas, con su ley de evaluación ambiental, con su ley de montes, con su persecución de las energías limpias, mientras aumenta la factura de la luz. Ignoran, señor Rajoy, la pobreza energética a la cual usted tampoco ha hecho referencia en su intervención. Cargan, por cierto, a la factura del gas de los usuarios para los próximos 20 años, señorías, para los próximos 20 años, su regalo multimillonario a la empresa propietaria del Castor. Y lo que hacen ustedes también es ignorar y despreciar, señorías, sí, y despreciar la lucha contra el cambio climático. Señorías, por deshacer, deshacen hasta la ley, hasta la igualdad de oportunidades de nuestro sistema educativo. Miren, hay 18.000, señor Wert, 18.000 profesores menos en nuestro sistema educativo. Con su ley, con la LOMCE, que es rechazada por la mayoría de grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, salvo el suyo, y rechazada por el conjunto de la comunidad educativa, lo que han hecho ha sido recortar y desprestigiar la educación pública en nuestro país. Pero yo le digo una cosa, y la asumo en esta Cámara, señor Rajoy. En cuanto lleguemos al Gobierno, derogaremos la LOMCE. La derogaremos. Ustedes, lástima. Se reanuda la sesión. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Señorías, este es el último debate de la legislatura. Y a estas alturas, señor Rajoy, usted es heredero de sí mismo. Le diré cuál es el balance de su gestión. En primer lugar, su reforma laboral lo que ha hecho ha sido destruir empleo y cercenar los derechos laborales de los trabajadores. Hoy hay 584.000 empleos menos y ustedes han instaurado el contrato único, a tiempo parcial y temporal. Nunca como hoy, señor Rajoy, ha habido tanta precariedad laboral en nuestro país. En segundo lugar, los españoles hoy, después de 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, pagan 23.000 millones de euros más en impuestos. Y en tercer lugar, señor Rajoy, usted es un presidente que se comunicaba con los españoles a través de un plasma y con un delincuente a través de un SMS. Sí, señor Rajoy, sí. Esos son sus logros, señorías del Partido Popular.
Pido silencio. Sus logros y cómo pasará usted a la historia de España será por tres conceptos. Uno, precariedad; el segundo, impuestos; y el tercero, Bárcenas, señor Rajoy. Bárcenas. Señor Rajoy, usted ha venido a esta Cámara en un ataque de falsa modestia a decir con la boca pequeña, no, señorías, el mérito no es mío, es de los españoles. Y yo le digo, señor Rajoy, ¿usted qué sabe de los españoles? O mejor, cuando usted habla... Sí. O mejor, cuando usted habla de los españoles, ¿a qué españoles se refiere? Mire, usted ha proclamado que en las cafeterías de España se comenta ya el fin de la crisis. Sus ministros hablan de la alegría de los trabajadores y trabajadoras. Incluso su vicepresidenta se permite el lujo de decir que en las calles de España se respira felicidad. Y yo me pregunto, señor Rajoy, como se pregunta la mayoría de españoles, ¿pero a qué cafeterías ustedes frecuentan, señor Rajoy? ¿Por qué calles ustedes pasean? ¿Con qué gente ustedes hablan, señor Rajoy? Mire, yo no sé con quién habla usted. Lo que sí tengo muy claro es que ustedes no hablan con los más de 3 millones de desempleados de larga duración en nuestro país. Usted no habla con los 400.000 jóvenes emigrados por la falta de oportunidades dentro de nuestro país, con los 7.000 jóvenes científicos que han tenido que emigrar como consecuencia de sus recortes en políticas científicas. Usted no habla, señor Rajoy, señores del Gobierno, con las mujeres que cobran ahora mismo un 24% menos de sueldo que sus compañeros varones. Por no hablar, señor Rajoy, usted no habla ni con las 32.000 familias desahuciadas el pasado año, mientras el Estado, por una decisión política de su Gobierno, lo que hace es comprar con los impuestos de los españoles, incluso también de las familias desahuciadas, viviendas vacías al sector financiero. Su autocomplacencia, señor Rajoy, está injustificada. Es más, me atrevería a decir que no se la cree ni usted, que es una pose electoral. Señorías, se ve que a falta de méritos propios el Gobierno lo que ha hecho ha sido apropiarse de los méritos ajenos. Y nosotros nos alegramos, claro que sí, de los buenos datos macroeconómicos de nuestra economía. Porque no somos como ustedes, no somos como usted, señor Montoro. La mejora es, sin duda alguna, como bien ha dicho el presidente del Gobierno, gracias a los españoles, a su sacrificio. Pero también es gracias a la bajada del precio del petróleo, y lo siento, señor Rajoy, en eso usted nada tiene que ver. También tiene que ver con la depreciación del euro y tiene que ver con tener por fin un Banco Central Europeo comprometido con las políticas de crecimiento y también, como bien ha dicho usted en su intervención, por las políticas de demanda agregada impulsadas por las instituciones europeas. Políticas, por cierto, que nada tienen que ver con su Gobierno, que es absolutamente irrelevante en la Unión Europea, y tienen que ver, sí, con las políticas impulsadas por los gobiernos socialdemócratas. Miren, señor Rajoy, señorías, miren, la prueba del algodón de lo que estoy diciendo es la evolución de la prima de riesgo en nuestro país durante los últimos 3 años y medio. Es la que menos ha mejorado en los últimos 3 años y medio de las economías periféricas de la Unión Europea, de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Y sí, es cierto que tenemos previsiones de crecimiento económico positivas y nos alegramos por ello. Pero también tiene usted que decir, señor Rajoy, que son igual o inferiores que las que ahora mismo se están registrando en economías como la sueca, como la del Reino Unido, como la portuguesa o como la irlandesa. Usted, señor Rajoy, en su intervención inicial ha presumido sobre la evolución de los precios, pero no dice toda la verdad. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Miren, la recuperación debe de ser justa o no será. Y para que la recuperación sea justa tiene que beneficiar al 90% de los españoles, que son siempre los que ustedes marginan con sus políticas y con sus decisiones. Para que la recuperación sea justa, ¿sabe lo que tiene que pasar, señor Rajoy? Tienen que reconquistarse los derechos y libertades que ustedes han desmantelado desde el Gobierno. Señorías, los españoles exigen, y con mucha razón, una política decente, una política limpia.
Un cambio de política donde se haga más que se diga, que el hacer sustituya al decir. Miren, ¿qué fue de la promesa del Gobierno, se acuerdan, señorías, de crear 3,5 millones de empleos y 1 millón de empresas a lo largo de esta legislatura? ¿Qué fue de esa promesa, señor Rajoy? La realidad es que hay 584.000 empleos menos y hay 100.000 empresas menos en nuestro país. Y hoy tiene usted la desfachatez de venir aquí a prometer otros 3 millones de empleos. Pero, hombre, un poco más de prudencia en sus declaraciones, señor Rajoy. ¿Qué fue de su promesa de que salvar a los bancos en nuestro país no iba a costar 1 céntimo de euro? ¿Se acuerdan, señorías? La realidad, señorías, por mucho que usted intente taparla, señor Rajoy, es que España fue rescatada. Sí, fue rescatada como consecuencia de la pésima gestión que hicieron ustedes de Bankia. Fue rescatada. Le recuerdo, señor Rajoy, portada del diario El País. Lástima que ustedes no hayan hablado de las tasas universitarias y de los recortes en becas. Su última agresión, ese famoso 3+2 universitario, que en el fondo no es más que un nuevo intento de convertir a los estudiantes en primera división y de segunda división en función de la cuenta corriente de los padres. Y también ustedes lo que hacen es cerrar la puerta a la educación laica en nuestro país. Deshacen ustedes también nuestro Sistema Nacional de Dependencia, al cual usted no ha dedicado ni un minuto de su intervención, señor Rajoy. 177.000 personas que tienen reconocido el derecho a recibir esa atención y que no son atendidas como consecuencia de su insensibilidad social. Deshicieron la universalidad del sistema de salud. Y me gustaría que la Cámara, señorías, en este punto me escuchara con atención. Sí. Incluido ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, incluido ustedes. Miren, hasta el año 2012, los españoles y los extranjeros residentes en España eran titulares del derecho a la asistencia sanitaria. Y hoy ya no lo son. Ustedes expulsaron a 900.000 personas del sistema de salud, quebrando la universalidad del sistema de sanidad pública en nuestro país. Esa es la realidad, señor Rajoy. Esa es la realidad. Miren, ustedes han recortado en 30.000 los profesionales vinculados con el sistema de salud de nuestro país. Han recortado en 40.000 los millones de euros en nuestro sistema de salud. Han desmantelado centros de referencia para luchar, por ejemplo, contra el virus del ébola. Y los pensionistas hoy en nuestro país, como consecuencia de una decisión política de su Gobierno, señor Rajoy, pagan más de 700 millones de euros en copagos sanitarios. Así que no hacen, deshacen. Y la consecuencia de sus políticas, en el mejor de los casos, es la desigualdad y, en el peor de los casos, la pobreza. El 25%, señorías, de los españoles sufre o está en riesgo de pobreza. 14 millones de españoles. Más de 2 millones son niños. Y ustedes también lo que hacen es deshacer la confianza social con sus recortes en libertades. Mire, señor Rajoy, en el caso del aborto, las mujeres han hecho frente a la mayor agresión que se recuerda de su propia libertad en democracia. Y han ganado esa batalla contra el Gobierno. Y lo van a seguir haciendo ante su recurso en el Constitucional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por un Gobierno socialista. Yo le digo, señor Rajoy, que retire ese recurso, que hay que saber perder y que las mujeres les han ganado a ustedes y con ella hemos ganado todos los demócratas, señor Rajoy. Eso es lo que ha ocurrido. Y si se empeña, señor Rajoy, si se empeña en seguir atacando a la libertad de las mujeres, yo le aviso que nosotros nos empeñaremos en seguir defendiéndolas y que volveremos a ganarles. ¿Y sabe por qué, señor Rajoy? Porque el tiempo está de nuestra parte. Simple y llanamente por eso. Hacer más, señorías, hacer más que decir. Aunque ustedes traten de silenciar a las mareas ciudadanas con su ley Mordaza, con la incriminación penal de las huelgas, con su manipulación de los medios de comunicación públicos, con su intento de silenciar a un poder judicial que es opuesto a sus leyes antisociales, con sus recortes en la justicia universal que han permitido, señorías, que 43 narcotraficantes salgan de prisión como consecuencia de su recorte en la justicia universal. Ustedes han privatizado el registro civil y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos con su ley de tasas, que, le insisto de nuevo, derogaremos en cuanto lleguemos al Gobierno. Miren, señor Rajoy, señores del Gobierno, ustedes no confían en aquellos a los cuales gobiernan. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes desconocen cómo viven. Pise la calle, señor Rajoy. Hable con los autónomos, con las mujeres empresarias, hable con los jóvenes emigrados, hable también con los interinos hoy parados como consecuencia de sus recortes, hable con los funcionarios, señor Rajoy. Salga del plasma. En la calle verá
cómo se le complica la historia si usted sigue manteniendo que la crisis es historia. Eso es lo que pasa, señor Rajoy. Con frecuencia, señor Rajoy, le escucho presumir de la buena imagen de España en el exterior. Y nosotros, créame, nos alegramos mucho de que, por ejemplo, señor Margallo, España forme parte, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por cierto, usted que tanto dice que está bien valorado la Unión Europea o la imagen de España en la Unión Europea, ¿puede sostener, señor Rajoy, que el señor de Guindos va a ser el presidente del Eurogrupo? ¿Puede sostenerlo? Señor Rajoy, el problema de ustedes es que no son la mejor tarjeta de presentación en el extranjero de un pueblo honesto y trabajador como es el español. Miren, la señora Merkel hizo dimitir a una ministra con la cual no solamente le unían lazos políticos, sino también lazos personales de confianza, por copiar esa ministra una tesis doctoral. ¿Qué pensarán fuera de España de un gobierno que tiene en el partido a militantes como Bárcenas? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán, señor Rajoy? ¿Qué pensarán, señorías? Pues miren. ¡Silencio! Pues miren. Pensarán lo mismo que la mayoría de los españoles, señorías del Grupo Parlamentario Popular, y es que la regeneración democrática en nuestro país vendrá de la mano de la jubilación democrática del presidente del Gobierno. Eso es lo que pensarán. Miren, su regeneración democrática es aprobar un código penal en solitario. Su regeneración democrática es imponer un estatuto de Castilla-La Mancha hecho a medida de su interés electoral. Su regeneración democrática es poner al frente de la Radio Televisión Española a quien fue presidente de Telemadrid. Su regeneración democrática es anticipar los datos oficiales a su antojo, señor Rajoy. Su regeneración democrática es despedir en diferido. Su regeneración democrática es golpear a martillazos el ordenador de Bárcenas en la sede del Partido Popular, señor Rajoy. Esa es su regeneración democrática. Menuda regeneración democrática, señor Rajoy. 3 años. 3 años han bastado, señorías. 3 años han bastado para saber que ustedes han aprovechado la crisis económica como excusa para desmantelar los derechos y las libertades de los españoles y construir la España de la desigualdad. Le voy a dar 4 ejemplos. Señor Rajoy. Primero, su política de recortes. Recortes en todo y por todos. Con su falsa proclama, señor Rajoy, de que los españoles vivían por encima de sus posibilidades, usted ha hecho con sus políticas que millones de españoles vivan por debajo de sus necesidades. Esa es la verdad. La segunda tiene que ver con su reforma laboral. Señorías, 710.000 parados de larga duración más desde que ustedes son gobierno. No tienen ustedes nada de qué presumir en política de empleo. Nada. Miren, con su reforma laboral, la duración media de los contratos es de 54 días. El 25% de ellas no llega a la semana. Y por cierto, señora Báñez, míreme